Según el momento, tenemos el inicial, procesual y el final. Instantes en el que nosotros podemos hacer una evaluación. Inicial porque nos permite comprender cuál es ese diagnóstico, ese preaprendizaje, eso que en algún modo también se ha venido a llamar el conocimiento previo. Y eso es importante, ¿no? Porque el conocimiento previo en una docencia, en una clase, en una planificación, en un inicio, es importante debido a que se tiene que entender que el estudiante no viene, como antes se pensaba, como un vaso vacío al que hay que llenarle después de conocimiento, sino que ya desde, inclusive, los niños, las niñas, cuando nacen, ya vienen con una carga de conocimiento. Eso se llama la memoria. Ahora, esto es un tema muy aparte de discutirlo, pero hasta en ese instante uno entiende que los niños recién nacidos tienen una memoria como parte de su conocimiento previo, de su experiencia previa. Pues con mayor razón, un joven, una señorita, que llega a una etapa universitaria, una formación de grado, que está entre los 18 y 19 años, tiene pues toda una historia, toda una experiencia de vida, de conocimientos, de todo, como conocimiento previo o como preaprendizaje que le predispone a la asignatura que ahora le toca estudiar. Entonces, desde esos aspectos, tomando en cuenta y después de forma particular el conocimiento previo que debe tener en relación al conocimiento específico de la asignatura que ahora tenemos que encarar, esto también, ¿no? Es lo que después inclusive se puede asignar una valoración, ya sea cuantitativa o cualitativa, dependiendo de cuál sea el modo de evaluación que se tiene que hacer. Recuerden que en un modelo por competencias, la valoración no tiene que ser estrictamente cuantitativa. Puede ser cualitativa o puede ser mixta, pero no puede encerrarse en una sola. Tiene que ser amplia y dinámica en ese sentido. Entonces ahí va ese momento inicial de qué es lo que yo tengo que, en mi planificación de curso, de asignatura, tengo que establecer cuáles van a ser los conocimientos previos mínimos que yo necesito que el otro tenga como avanzado o como aprendizaje antes de que llegue a la asignatura. Si yo lo he planificado eso, entonces eso es parte ya del diseño curricular que establecen estas importancias que tienen y esos enlaces que deben tener entre una asignatura y otra asignatura, que representaría en todo caso, en términos de diseño curricular, eso que le llaman el prerequisito, como asignaturas, ¿no es cierto? Pero lo que yo establezco en una planificación profesional en ese sentido, es el que yo, por ejemplo, en la anterior asignatura, se sepa con claridad cuáles son los conocimientos mínimos suficientes que le van a dar la fortaleza para poder encarar el conocimiento siguiente. Esa conexión es la que ahora hay que trabajar bastante, ¿sí? No quiere decir que es lo único que va a estudiar, sino que de todo lo que él aprenda, lo que sí o sí él tiene que, entre comillas, dominar son estas cosas. ¿Por qué? Cuando llegue a la siguiente asignatura, es lo primero que se va a evaluar como conocimiento previo. O esto que le estamos llamando la evaluación inicial. Luego, la evaluación procesual será pues lo que yo voy a establecer según las actividades que se tengan que desarrollar durante el desarrollo de las competencias. ¿Sí? Una primera actividad será, que sé yo, una lectura, digamos, de un texto y comprenderá, que sé yo, un control de lectura, ¿cierto?
En este control de lectura yo puedo establecer, no sé si preguntas, comentarios, debates, alguna cosa que me permita verificar que el estudiante está avanzando, está dando los pasos suficientes para poder establecer su asimilación o su desarrollo de esa competencia. Más adelante, imagínese que hubiera, qué sé yo, imaginemos una actividad grupal. Entonces, esa actividad grupal, entonces, tiene que ser desarrollada, verificada, guiada, supervisada por el docente. Y en la medida en cómo se desarrolla, yo voy asignando algún valor para poder establecer el grado de cumplimiento o de desarrollo de esa competencia. Y así gradualmente voy avanzando en la medida en cómo se establece el desarrollo de la competencia en esa asignatura. ¿Es verdad? Ok. Y luego pasaremos a esta parte que se llama la evaluación final. Es otro instante en el que es importante establecer una valoración total, digamos, en el sentido de que voy a ir asignando un previo puntaje acá, voy asignando varios puntajes acá. Estoy hablando en términos de evaluación, ¿no? Voy a establecer valoraciones acá, más valoraciones acá, porque es el tiempo más prolongado, y una última valoración, que puede ser, en un sentido, una última valoración que tiene que ser secuencial a todo lo que se ha estado valorando, o simplemente hago como una especie de corolario con todos para poder establecer la valoración colectiva en el sentido de que si realmente hemos alcanzado todos, la gran mayoría, esas competencias, ¿no? Si todos ahora tenemos las competencias, imaginemos, por ejemplo, no sé, es una asignatura que habla lenguaje, donde la competencia era que sepan, ¿cómo se llama? Que se sepan hacer resúmenes, ¿no? Que se sepan hacer resúmenes y sepan hacer fichas técnicas de la literatura. Pues, ¿qué hacemos en la evaluación final? En la evaluación final lo que yo voy a verificar es que realmente todos tengan. Yo supongo que hemos leído 10 libros, digamos, a lo largo de la asignatura. 10 libros, entonces yo debo ver en cada uno 10 fichas, ¿no es cierto? Y 10 resúmenes bien hechos. Entonces, con eso, además establezco cómo es el proceso, se ha llevado adelante, paso a paso, en cada ficha y cada resumen. Y entonces, al final, lo único que tengo que hacer es valorar esas fichas completas de todos. Y listo, ya tengo una valoración final. O puedo establecer una última actividad para que todos hagan una tarea complementaria, etc. Pero estamos hablando de cómo es que eso ahora se van a ir elaborando a partir de, ¿cierto? Ahora, según la finalidad, esta inicial, como les decía, es también esa diagnosticada, es decir, esta inicial siempre va a ser diagnosticada. Aquí mucha diferencia no hay más allá de las palabras y su significado. Pero en los hechos, una evaluación final siempre es diagnosticada, ¿ya? Y la diagnóstica acá ya con mayor propiedad porque el objetivo que yo tengo para evaluar es diagnosticar, saber cómo está el estado de situación de los estudiantes. En la segunda, en el segundo instante, según la finalidad, esto que hemos estado diciendo acá, procesual, acá se vuelve formativo, es decir, el momento mayor, ¿no es cierto? El 90 o 95% del tiempo y el esfuerzo y dedicación que hacemos en el desarrollo de las competencias van a tener propósitos concretos en la medida en cómo cada uno va a impulsar los siguientes pasos. De tal modo que al terminar,
lo que yo voy a hacer es esta suma. Es una suma o valoración sumativa de todo este proceso y establezco esa valoración, ¿no? Según los agentes, en el tercer elemento, vamos a decir que se hace una autoevaluación. Esta autoevaluación puede partir, por ejemplo, de una, en el mismo caso de la asignatura, ¿no? El mismo, yo le puedo decir, a ver, escriba en una hoja, ¿no es cierto? ¿Qué sabe usted sobre resúmenes? Entonces él a su modo escribirá y ahí él se está autovalorando, está autoevaluando. ¿Sí? Si él cree que lo sabe, entonces hará su mejor esfuerzo. Si él cree que aún tiene ciertas dudas, hará en ese medio. Si alguien que no se acuerda nada o no tiene la competencia de desarrollar, entonces, pues haga eso también, se va a notar. Y él mismo, cuando lo escriba, se va a dar cuenta en qué posición se encuentra, ¿no es cierto? ¿Cuál es su estado de situación en ese momento? Luego, podemos hacer también una heteroevaluación, es decir, a hacer que alguien más venga y pueda hacer una evaluación de cómo está la situación de el logro de los, en este caso, el logro de las competencias a desarrollar. La coevaluación, estamos hablando igual de cómo me voy a evaluar con otro, un par, ¿no es cierto? El compañero, etc. Y establecemos pues nuestra relación. Y esto funciona mucho porque a veces cuando uno está al lado del compañero con el que puedo decir, hacer hasta bromas y todo, pero el momento en el que hacemos una coevaluación, nos vemos en la necesidad de decir honradamente cómo está mi compañero, ¿no es cierto? Y ahí es donde uno empieza a autoimpulsarse también, y ahí nacen un poco estas necesidades de poder motivar a los estudiantes de cómo tienen que darle la importancia a el desarrollo de sus competencias. Según la extensión puede ser global o total, también se puede decir aquí. Esta globalidad se da en el sentido de que es una sola valoración. A veces hay asignaturas que se aprueban o que se demuestran en un momento cuando dicen esta asignatura se aprueba con la entrega de un perfil de proyecto, digamos. Entonces ahí es todo el proceso, ¿no es cierto? Y hay una sola evaluación que se llama el proyecto. O el perfil de proyecto, que es, ¿no? O una, ¿cómo le llaman? La monografía, dependiendo. Entonces, esto puede representar este lugar. Ahora, en la parcial, ¿qué quiere decir? Es lo que normalmente aplicamos en la mayoría de los casos, ¿no? Decimos, vamos a evaluar, bueno, aunque ya no es necesario, ya pues se debería evaluar la asistencia. Pero algunos todavía le ponen un cierto puntaje a la asistencia. Ya les digo, la asistencia en una formación por competencias ya no va. No hay necesidad. No es que no es que no sea importante. El problema es que para hacer una formación por competencias es importante partir del hecho de que los estudiantes tienen que tomar el control de su formación. Por tanto, el docente no necesita tomarles la lista de asistencia, sino el grado de cumplimiento y de desarrollo de las competencias. Eso es lo más importante. De ahí es que el estudiante aprende mucho mejor bajo competencias en una metodología de formación autónoma, cuando se trata de formaciones o currículas por competencias, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo,
el puntaje de asistencia ya no va. Entonces, simplemente empezamos a tomar en cuenta, como hemos dicho acá, ¿sí?, gradualmente la asignación de algún valor para poder establecer al final si se ha cumplido o no, o parcialmente, o en qué medida, el desarrollo de esa competencia en esa asignatura. Según el origen de los evaluadores, puede ser una evaluación interna, que quiere decir que tenemos que dentro del curso, con los componentes estudiante y docente, pues hacemos una evaluación interna. Entre nosotros podemos establecer los grados de cumplimiento de las competencias. Y cuando decimos externa, estamos hablando de que una vez que el docente, por ejemplo, establece el grado suficiente, por lo menos suficiente, del desarrollo de las competencias de esa asignatura en los estudiantes, invita a otro docente. Ese otro docente puede ser su colega que dicta en otro curso, en otro nivel, qué sé yo. O lo que puede ser también, invita a un colega, su par de otro colegio, para que venga y los evalúe. Y alguna vez se ha dado el caso de que han invitado a algún profesional, porque las competencias tenían que ver con un determinado, con una determinada función, actividad profesional. Entonces, mejor se invita al profesional para que venga y valore, ¿no es cierto? Pues, y a partir de eso, el docente tomará esa como la valoración de la asignatura, dependiendo. Pero a veces cuando ya van por pares o externos, es donde tenemos una mejor valoración, porque eso no solamente va a ayudar en la valoración del estudiante como estudiante, sino que va a ayudar a valorar la misma actividad que se ha desarrollado, o las actividades que se han desarrollado para desarrollar las competencias, o lo que sería mejor, o mejor dicho, la complemento. Lo que sería el complemento, que es que además de valorar estas cosas, también se valora la actividad del docente. ¿Sí? O sea, el docente también tiene que demostrar que él puede desarrollar competencias en los estudiantes. Entonces, esta es una gran ventaja para el docente, porque quiere decir que no solamente él ha demostrado al empezar sus competencias para poder luego desarrollarlas en los estudiantes, sino que en la medida en cómo él ahora está haciendo docencia, está también desarrollando sus competencias docentes para esa asignatura y lo está consolidando y lo está, entre comillas, madurando. Entonces ahí viene esto que más adelante se conocerá como la experiencia o la competencia docente en esa asignatura. ¿Sí? Una cosa es que como profesional yo tenga la competencia para incorporarme a la docencia. De eso han debido hablar en otros módulos, ¿no es cierto? Pero ahora estamos hablando, tocando el tema, de cómo el docente en la práctica va a desarrollar sus competencias como docente a partir de su competencia de esa asignatura en función de su competencia laboral. Y la competencia laboral le ha permitido a él establecerse como docente para desarrollar competencia en los estudiantes, esa misma competencia en los estudiantes, y ahora el docente, a partir de esas evaluaciones externas, por ejemplo, el docente empieza a desarrollar nuevas competencias. ¿Y cuáles son esas competencias? Las competencias docentes de esa asignatura. Entonces, él tiene dos fortalezas. Uno, que es su competencia laboral, y ahora tiene la competencia docente en esa asignatura. Entonces, él tiene una mayor valoración profesional. Llega la riqueza de las evaluaciones externas. ¿Sí?